Soy Francisca, pero todos me dicen Fran, tengo 28 años. Y hasta la Navidad pasada, vivía con mi papá después de perder mi trabajo en tecnología. Pasé semanas preparando esa cena navideña, esperando crear calidez en una casa que se sentía cada vez más fría. El pavo estaba perfecto, la decoración festiva, pero nada de eso importó cuando mi padre me miró directamente a los ojos entre bocados de puré de papa y dijo esas palabras que lo cambiaron todo: eres una sanguijuela. No puedes seguir viviendo aquí. Si estás viendo esto desde tu propio drama familiar, dale a me gusta y suscríbete. Déjame saber desde dónde estás viendo, y quédate para ver cómo convertí esta pesadilla navideña en la mejor decisión de mi vida. 6 meses antes de esa fatídica cena de Navidad, perdí mi trabajo en una empresa de tecnología de tamaño mediano en la Ciudad de México. La economía había entrado en recesión, y todo nuestro departamento fue eliminado en lo que la dirección llamó una reestructuración estratégica. 20 personas, incluyéndome a mí, quedamos repentinamente desempleadas en un mercado laboral cada vez más competitivo. Con 3 meses de liquidación y ansiedad por el futuro, tomé la difícil decisión de volver a casa con mi papá. A los 28 años, volver a mi habitación de la infancia se sintió como un fracaso personal. Los pósteres que había amado de adolescente habían desaparecido hacía mucho tiempo, reemplazados por pintura neutra y una estética de habitación de invitados, pero el peso de las inseguridades adolescentes volvió a abrumarme en el momento en que deshice mi maleta. Mi padre había aceptado el acuerdo con evidente reticencia, dejando claro que esto era temporal y que necesitaba encontrar empleo rápidamente. Mi mamá falleció cuando yo tenía 15 años. El cáncer se la llevó en 8 meses desde el diagnóstico, dejando a mi papá a cargo de criar solo a una hija adolescente y su hermana menor. Hizo lo mejor que pudo, trabajando largas horas como contador, proveyéndonos financieramente, pero el apoyo emocional nunca fue su fuerte. El duelo endureció algo en él, y los elogios se volvieron raros, mientras que las críticas fluían libremente. Desde el comienzo de mi desempleo, papá pareció tomarse la pérdida de mi trabajo como una afrenta personal, como si mi despido de alguna manera lo hiciera quedar mal a él. Cada mañana en el desayuno, me preguntaba si ya había encontrado trabajo, su tono sugería que no me estaba esforzando lo suficiente. No entendía que el mercado laboral había cambiado drásticamente desde la última vez que él buscó trabajo hace 30 años. A pesar de su percepción, yo estaba lejos de ser perezosa. Cada día, pasaba horas enviando solicitudes, adaptando mi currículum y escribiendo cartas de presentación personalizadas. Solo en el primer mes, apliqué a más de 70 puestos. Para cuando se acercaba la Navidad, ese número había crecido a más de 200 solicitudes. Tuve numerosas entrevistas telefónicas y varias entrevistas prometedoras, pero la competencia era feroz. Puestos que habrían atraído a 50 solicitantes hace unos años ahora recibían cientos. Mientras buscaba empleo a tiempo completo, comencé a aceptar trabajos de diseño gráfico por mi cuenta. Empezó con algo pequeño, un logo para el amigo de un amigo, un sitio web rediseñado para una panadería local. El pago era inconsistente y mucho más bajo que mi salario anterior, pero me daba algunos ingresos y mantenía mis habilidades afiladas. Mi padre, sin embargo, desestimaba este trabajo por completo. Los trabajos de verdad vienen con prestaciones y quincenas regulares, decía. Todo lo demás es solo un pasatiempo. Lo que papá no veía, o quizás elegía no reconocer, era cuánto contribuía yo al hogar. Me hice cargo de toda la cocina, la limpieza y el mantenimiento de la casa. Arreglé la fuga del baño, repinté la terraza que se estaba pelando y mantuve el jardín impecable. Más allá de las tareas domésticas, usaba mis menguantes ahorros para cubrir el súper y los servicios sin quejarme. La factura de Internet, la suscripción a Netflix, el plan familiar de Telcel. Todo pagado silenciosamente desde mi cuenta cada mes. Al acercarse la Navidad, mi hermana, Sofía, y su esposo, Rodrigo, anunciaron que se unirían a nosotros para las fiestas. Sofía era 2 años menor que yo, pero estaba a años luz por delante en la estimación de nuestro padre. Tenía un trabajo estable como enfermera, un esposo con una prometedora carrera en finanzas y una bonita casa en las afueras. Eran los hijos de oro que tomaban todas las decisiones correctas, mientras que yo me había convertido en el ejemplo a no seguir. Estaba decidida a hacer que la Navidad fuera especial a pesar de la tensión subyacente. Quizás unas fiestas perfectas suavizarían de alguna manera el creciente resentimiento de mi padre.
Pasé días planeando el menú, incorporando todos sus favoritos: relleno para el pavó, ensalada de manzana con la proporción perfecta de nueces y pasas, y romeritos como los hacía mi abuela. Decoré la casa con los adornos familiares que mamá había coleccionado a lo largo de los años, colgando cuidadosamente cada uno con recuerdos de tiempos más felices. La semana antes de Navidad, derroché en ingredientes usando el pago de un trabajo de diseño de última hora. El dinero era escaso, pero justifiqué el gasto como una inversión en la armonía familiar. Incluso compré regalos bien pensados para todos, pasando horas comparando precios en línea para encontrar los presentes perfectos sin salirme de mi presupuesto. Para papá, encontré una rara primera edición de su autor de misterio favorito en una librería de viejo y la hice limpiar y preservar profesionalmente. La noche antes de Nochebuena, me quedé despierta hasta las 2 de la mañana envolviendo regalos, horneando postres y preparando ingredientes. Cuando finalmente me metí en la cama, agotada pero satisfecha con mis preparativos, me permití tener la esperanza de que estas fiestas marcaran un punto de inflexión en mi relación con mi padre. Quizás, solo quizás, finalmente vería lo mucho que me estaba esforzando. Cuando Sofía y Rodrigo llegaron en Nochebuena, trajeron vino caro y postres comprados en la tienda. Papá los abrazó con genuina calidez, preguntándoles por sus trabajos, sus amigos, sus planes de futuro. Yo observaba desde la cocina mientras daba los toques finales a la cena, sintiendo la familiar punzada de ser la hija menos favorecida. Aún así, puse una sonrisa y llevé la comida a la mesa bellamente puesta, decidida a crear la Navidad perfecta, a pesar del nudo en mi estómago. Poco sabía que en 24 horas estaría empacando mis pertenencias y alejándome de la casa de mi infancia por última vez. El día de Navidad llegó con una perfección engañosa. La nieve caía suavemente fuera de las ventanas, creando la escena navideña por excelencia. La casa olía a canela, pino y pavo asado. Me desperté temprano para empezar a cocinar, usando el delantal festivo que mamá había cosido años atrás, tratando de canalizar su calidez y paciencia en mis preparativos. A las 4 de la tarde, todo estaba listo. La mesa del comedor brillaba con la vajilla buena que solo salía en ocasiones especiales. Las velas parpadeaban en el centro de mesa que había elaborado con ramas de pino y arándanos. El pavó estaba dorado, descansando bajo papel de aluminio mientras terminaba el gravy. Papá, Sofía y Rodrigo se reunieron en la sala de estar, bebiendo ponche navideño e intercambiando charlas triviales mientras la música navideña sonaba suavemente de fondo. Cuando llamé a todos a cenar, hubo un momento, breve pero hermoso, en el que todo se sintió bien. Papá incluso sonrió al ver la comida, y sentí un destello de orgullo. Nos sentamos, pasamos las fuentes y comenzamos a comer. La conversación fluyó fácilmente al principio, centrada en cumplidos sobre la comida y recuerdos de Navidades pasadas. Luego, Sofía mencionó su reciente ascenso en el hospital. Había sido nombrada jefa de enfermeras de la unidad pediátrica, un logro significativo que venía con un aumento sustancial. Rodrigo intervino con noticias de su propio éxito, un traslado a un departamento más prestigioso que lo ponía en camino a ser socio en 5 años. Papá sonreía radiante a ambos, levantando su copa en un brindis por sus brillantes futuros. Sinceramente, estaba feliz por mi hermana y mi cuñado. Trabajaban duro y merecían su éxito. Pero mientras papá los colmaba de elogios, el contraste con su trato hacia mí se volvió dolorosamente obvio. Debajo de la mesa, retorcí mi servilleta hasta formar un nudo apretado, forzándome a mantener una expresión agradable. Inevitablemente, la conversación se centró en mí. Papá se aclaró la garganta y preguntó, con ese tono particular que había llegado a temer: ¿y bien, Fran, algún progreso en el frente laboral? Pude sentir los ojos de todos sobre mí mientras dejaba cuidadosamente mi tenedor. He estado haciendo algunos trabajos independientes de forma consistente, dije, tratando de sonar optimista. De hecho, acabo de terminar un gran proyecto para una empresa emergente que podría convertirse en un contrato regular. Les gustó mucho mi enfoque de diseño. Papá se burló, cortando un trozo de pavó con una fuerza innecesaria. ¿Independiente? Eso no es una carrera de verdad. Necesitas estabilidad, prestaciones, un afore. Cuando yo tenía tu edad, ya tenía una casa y mantenía a una familia. La frustración familiar burbujeó dentro de mí. El mercado laboral es diferente ahora, papá. Los puestos de nivel de entrada requieren 5 años de experiencia.
Las empresas quieren contratar por honorarios para no tener que dar prestaciones. Estoy compitiendo con cientos de solicitantes cualificados para cada vacante. Excusas, murmuró. No te estás esforzando lo suficiente. Sofía nunca tuvo problemas para encontrar trabajo. Sofía superó su incomodidad tomando un gran sorbo de vino. Rodrigo de repente se interesó mucho en su puré de papa. Sentí que mis mejillas ardían, pero insistí. He presentado más de 200 solicitudes en 6 meses. He tenido 15 entrevistas. Estoy haciendo contactos, tomando cursos en línea para añadir habilidades a mi currículum y construyendo mi portafolio con trabajo independiente. ¿Qué más sugerirías que hiciera? Papá dejó su cuchillo y tenedor con deliberada lentitud. Lo que sugeriría es que dejes de vivir de mi caridad. ¿Tienes idea de lo que cuesta mantener a otro adulto? El súper, los servicios, el consumo extra de agua. Parpadeé sorprendida. Yo compro la mayoría del súper, dije en voz baja. Y pago el internet, los servicios de streaming y nuestro plan de teléfono. Él agitó la mano con desdén. Una bicoca en comparación con los costos de la vivienda. Solo el predial son $55,000 anuales. La conversación se estaba descontrolando, pero parecía que no podía detenerla. Contribuyo con lo que puedo, dije. También cocino, limpio y mantengo la casa. El mes pasado, arreglé la terraza que llevaba años pudriéndose. Un destello de ira cruzó su rostro. ¿Así que ahora quieres que te pague por las tareas básicas? Este es exactamente el problema con tu generación. Esperáis recompensas por el mínimo esfuerzo. Sofía intentó intervenir. Papá, Fran realmente ha estado ayudando en la casa. El lugar se ve mejor que en años. Pero papá ya estaba en racha, sus frustraciones se derramaban frente a nuestros invitados navideños. ¿Sabes qué? He sido paciente. Te he dado 6 meses para que te recuperes. Pero no puedo mantenerte indefinidamente mientras juegas a ser diseñadora en Internet. Papá, por favor, dije, muy consciente de que Rodrigo y Sofía presenciaban mi humillación. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Golpeó la mesa con la mano, haciendo que los platos saltaran. Tu mejor esfuerzo no es suficiente. Tienes 28 años y vives en casa de tu padre como una adolescente. Eres una sanguijuela. No puedes seguir viviendo aquí después de que se paguen las facturas de noviembre. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como gas venenoso. Sofía ahogó un grito. Rodrigo miraba fijamente su plato, y yo me quedé helada, el sabor del pavo se convirtió en ceniza en mi boca. No lo dices en serio, dijo finalmente Sofía en el silencio. Totalmente en serio, respondió papá, su voz más calmada ahora, pero no menos cortante. Es hora de que Fran enfrente la realidad. Miré el rostro de mi padre, buscando alguna señal del papá que me había enseñado a andar en bicicleta, que me había trenzado torpemente el pelo para las fotos de la escuela después de que mamá muriera, que había llorado en mi graduación universitaria. En cambio, solo vi una fría determinación. Sin decir palabra, coloqué mi servilleta junto a mi plato, me levanté y subí a mi habitación. Detrás de mí, oí a Sofía siseando a papá y los incómodos intentos de Rodrigo por cambiar de tema. Pero todo en lo que podía concentrarme era en el rugido en mis oídos y en el pensamiento singular que se cristalizaba en mi mente: tenía que irme. No eventualmente, sino ahora. Cerré la puerta de mi habitación detrás de mí y me apoyé en ella, deslizándome hasta sentarme en el suelo, con las rodillas pegadas al pecho. Las lágrimas llegaron silenciosamente al principio, luego en sollozos entrecortados que ahogué con mi manga. Sanguijuela. La palabra reverberaba en mi cabeza, cada eco clavándose más profundo como un clavo. No era la primera vez que papá me hacía sentir inútil, pero era el ataque más público y directo hasta ahora. Mientras estaba sentada allí, los recuerdos me inundaron: traer a casa boletas con puros 10, solo para que él preguntara por el único 9, ganar el segundo lugar en un concurso de arte y escuchar solo que el primer lugar fue para otra persona, graduarme de la universidad con honores mientras él se quejaba del mercado laboral y del campo que había elegido. Nada de lo que hacía era suficiente. Pero hasta hoy, me había convencido de que, en el fondo, papá estaba orgulloso de mí,
que debajo de su exterior rudo había un padre que realmente quería lo mejor para su hija. Finalmente, se me cayó la venda de los ojos. La verdad era más simple y más dura: papá no me respetaba, ni a mis elecciones, ni a mis esfuerzos. Y nunca lo haría. Secándome las lágrimas, saqué mi teléfono y le envié un mensaje de texto a mi mejor amiga, Luisa. ¿Me haces un favor enorme? ¿Puedo quedarme en tu casa esta noche? Emergencia. Su respuesta llegó de inmediato. Claro. Todo bien. Te explicaré cuando te vea, le respondí. Luego me levanté y miré alrededor de la habitación, catalogando mentalmente lo que necesitaba llevarme y lo que podía dejar atrás. Si papá me quería fuera después de pagar las facturas de noviembre, yo iría un paso más allá. Me iría antes de la mañana. Pero primero, necesitaba un plan. Saqué un cuaderno y comencé a listar todo lo que necesitaba organizar: un lugar para vivir, mudar mis pertenencias, las finanzas y la logística de separar mi vida de esta casa. El acto de planificar me calmó, dándome un propósito más allá del dolor y la ira. Para la vivienda, el sofá de Luisa funcionaría temporalmente, pero necesitaba mi propio lugar rápidamente. Abrí mi portátil y comencé a buscar anuncios de alquiler, centrándome en estudios y cuartos en renta. Mi presupuesto era ajustado, pero mis ingresos como independiente más lo que quedaba de mis ahorros podrían cubrir un alquiler modesto si era cuidadosa. Después de una hora de búsqueda, encontré una pista prometedora: un pequeño estudio en un edificio antiguo en la colonia Roma. El alquiler estaba dentro de mi presupuesto, los servicios estaban incluidos y estaba disponible de inmediato porque un inquilino había roto su contrato. Envié un correo electrónico de consulta, explicando mi situación y ofreciéndome a ver el departamento a primera hora de la mañana. Luego vino la evaluación financiera. Abrí mi aplicación bancaria y revisé mis cuentas: $110,000 en ahorros. No mucho, pero suficiente para un depósito de seguridad, el primer mes de alquiler y los gastos de mudanza si era frugal. Mi trabajo como independiente había estado mejorando con 2 clientes regulares, que ahora me proporcionaban ingresos consistentes, aunque modestos. Sería ajustado, pero podría lograrlo. Luego me centré en las cuentas del hogar. Durante los últimos 6 meses, había asumido la responsabilidad de varias facturas para contribuir al hogar. Abrí mi correo electrónico y comencé a buscar la información de las cuentas. Servicio de Internet, a mi nombre y pagado desde mi cuenta. Servicios de streaming: Netflix, Claro Video, Disney Plus, todos a mi nombre. El plan familiar de telefonía móvil, transferido a mi nombre cuando papá se olvidó de pagarlo 3 meses seguidos. Incluso el recibo de la luz había estado viniendo de mi cuenta desde septiembre. Al revisar estos gastos, me di cuenta de algo. La acusación de papá de que yo era una sanguijuela no solo era hiriente, era completamente inexacta. Había estado apoyando financieramente más de la casa de lo que ninguno de los dos había reconocido. Si simplemente tomaba lo que era legítimamente mío, los servicios que yo pagaba, el impacto en su cómoda vida sería inmediato y significativo. No quería venganza, pero sí quería reconocimiento. Y quizás, solo quizás, la ausencia de estas comodidades haría visibles mis contribuciones de una manera que mi presencia nunca había logrado. Metódicamente, comencé el proceso de transferir o cancelar servicios. El servicio de Internet podría transferirse a mi nueva dirección tan pronto como la tuviera confirmada. Las cuentas de streaming eran fáciles: solo cambiar la contraseña y eliminar los perfiles adicionales. El plan de telefonía móvil requería más reflexión. Podía eliminar a papá de mi plan familiar, pero eso parecía innecesariamente duro. En su lugar, decidí transferir su línea a una cuenta separada a su nombre, con efecto inmediato. Él necesitaría configurar el pago, pero su servicio no se interrumpiría. El recibo de la luz era más complicado, ya que era un servicio vital. Llamé a la CFE y expliqué que ya no sería responsable de la cuenta después del bimestre actual. Tendrían que contactar directamente al propietario para los pagos futuros. Con cada llamada y correo electrónico, sentí una extraña mezcla de culpa y empoderamiento. No estaba haciendo nada malo, simplemente asumiendo la responsabilidad de mis propias cuentas y eliminándome de las obligaciones financieras de una casa donde ya no era bienvenida. Sin embargo,
años de buscar la aprobación de papá hicieron que incluso esta acción razonable se sintiera como una traición. Para la medianoche, mi desvinculación financiera estaba bien encaminada. Recibí una respuesta del casero del estudio, don Fernando, ofreciéndome una visita a las 9 de la mañana siguiente. Luisa confirmó que me ayudaría a mudarme y me dejaría quedarme todo el tiempo que necesitara. Un plan estaba tomando forma. Comencé a empacar, empezando por lo esencial: ropa, artículos de aseo, documentos importantes, mi portátil y equipo de diseño. Mientras clasificaba mis pertenencias, me di cuenta de lo poco que realmente necesitaba. Mucho de lo que llenaba la habitación eran artefactos de una vida pasada, cosas guardadas por sentimentalismo más que por necesidad. Trabajando durante la noche, llené cajas y bolsas con todo lo que importaba. Ocasionalmente, me detenía a escuchar los sonidos de abajo. Después de nuestra desastrosa cena, Sofía y Rodrigo habían puesto excusas incómodas y se habían ido temprano. Papá se había retirado a su estudio con un vaso de whisky. La casa estaba en silencio ahora, todos lamiendo sus heridas en privado. A las 4 de la mañana, estaba agotada pero preparada. La mayoría de mis pertenencias estaban empacadas. Los arreglos estaban hechos, e incluso había redactado una breve nota para dejar atrás: no soy una sanguijuela. Soy tu hija. Pero ya no. Al amanecer, me acosté para unas pocas horas de sueño inquieto, poniendo mi alarma a las 7, lo suficientemente temprano para haberme ido antes de que papá se despertara. Mientras me dormía, sentí algo inesperado debajo del dolor y la ira: esperanza. Por primera vez en meses, quizás años, estaba tomando el control de mi vida en lugar de tratar de ganar una aprobación que nunca llegaría. Mi alarma sonó a las 7 en punto, aunque apenas había dormido. A través de la ventana, pude ver que la mañana de diciembre era gris y fría, a juego con mi estado de ánimo. Escuché atentamente cualquier sonido en la casa. Nada. Papá solía dormir hasta las 8 los fines de semana y festivos, dándome una ventana estrecha para ejecutar mi plan. Me moví en silencio, recogiendo mis últimos artículos de aseo del baño y añadiéndolos a mis bolsas empacadas. Mi coche no podría con todo, así que había quedado con Luisa para que me recogiera con su camioneta a las 8. Eso me daba una hora para mover la primera carga de pertenencias y prepararme para la partida final. Las escaleras crujieron ligeramente mientras bajaba las primeras bolsas. Me quedé helada, escuchando cualquier reacción de la habitación de papá, pero la casa permaneció en silencio. En la cocina, vi que las secuelas de nuestra cena de Navidad aún eran evidentes: platos que había estado demasiado alterada para limpiar anoche apilados en el fregadero, sobras cuajándose en las fuentes. En circunstancias normales, habría limpiado de inmediato, pero estas no eran circunstancias normales. Cargué el primer lote de bolsas en mi coche, el aire frío me mordía la cara. 3 viajes después, mi coche estaba lleno y todavía tenía más que mover. A las 7:45, recibí un mensaje de Luisa: en camino. ¿Estás bien? Sobreviviendo, le respondí. Mientras esperaba a Luisa, escribí la nota que había compuesto en mi cabeza. La coloqué en la encimera de la cocina, sujetándola con la llave de la casa que ya no necesitaría. Se me formó un nudo en la garganta al mirar por última vez la cocina. A pesar de todo, esta casa guardaba recuerdos de mi madre, de cenas familiares antes de que el cáncer se la llevara, de fiestas que alguna vez habían sido alegres. Pero esos recuerdos pertenecían a otro tiempo, a otra familia. Luisa llegó justo a las 8, entrando en el camino de entrada con las luces apagadas a petición mía. Salió de su vehículo, me miró a la cara y me abrazó con fuerza sin decir una palabra. ¿Dormiste algo?, preguntó mientras comenzábamos a cargar su camioneta con las bolsas y cajas restantes. Un par de horas, respondí. Ya me recuperaré más tarde. Ahora mismo, solo necesito salir de aquí. Trabajamos rápida y eficientemente, años de amistad hacían innecesarias las palabras. A las 8:20, ambos vehículos estaban cargados. Hice una última revisión de mi habitación, comprobando cajones y armarios por si había olvidado algo. El espacio se veía extrañamente impersonal ahora, como si nunca hubiera vivido allí. Mientras nos preparábamos para irnos, oí el inconfundible sonido de la puerta del dormitorio de papá abriéndose. Luisa y yo intercambiamos miradas alarmadas. «Vete», susurré urgentemente.
Te veo en el departamento. Mándame la dirección de nuevo por mensaje. Luisa dudó. ¿Estás segura? Asentí. Estaré justo detrás de ti. Mientras la camioneta de Luisa se alejaba, corrí hacia mi coche. Antes de que pudiera entrar, papá apareció en el porche delantero en bata, con el pelo revuelto por el sueño, la confusión transformándose rápidamente en ira en su rostro. ¿Qué demonios está pasando?, exigió. Me voy, dije simplemente, con una mano en la puerta de mi coche. Dejaste claro anoche que no soy bienvenida aquí. Él miró más allá de mí, a mi coche lleno, la realidad de la situación calando en él. Quise decir después de enero, dijo, su voz perdiendo algo de su filo. Después de que se paguen las facturas de las fiestas. Negué con la cabeza. Creo que es mejor así. Un corte limpio. ¿A dónde vas a ir?, preguntó, cruzando los brazos contra el frío. No puedes permitirte un alquiler con tus trabajitos de internet. El tono despectivo reavivó mi determinación. He estado pagando la mitad de las facturas de esta casa durante meses, dije con calma. Creo que me las arreglaré. Su expresión vaciló ligeramente. ¿De qué estás hablando? Revisa tu correo electrónico, sugerí. He transferido todas las cuentas que estaba pagando. Tendrás que configurar tus propios pagos en adelante. ¿Qué cuentas?, preguntó, genuinamente confundido. Internet, teléfono, Netflix, la luz, enumeré, más el súper, aunque eso no puedo llevármelo. El rostro de papá pasó por una serie de expresiones, incredulidad, luego ira, luego algo que podría haber sido vergüenza, antes de volver a la indignación. No puedes irte así sin más, dijo. Puedo, respondí, abriendo la puerta de mi coche. Y lo estoy haciendo. Adiós, papá. Antes de que pudiera responder, entré en mi coche y arranqué el motor. Por el espejo retrovisor, lo vi de pie en el porche, pareciendo más pequeño de alguna manera, mientras me alejaba de la casa de mi infancia, por lo que sentí como la última vez. 20 minutos después, me reuní con Luisa fuera del edificio de apartamentos donde había programado una visita. El casero, don Fernando, nos mostró el estudio que potencialmente se convertiría en mi nuevo hogar. Era pequeño, solo 37 metros cuadrados, con una cocineta a lo largo de una pared, un baño apenas lo suficientemente grande como para dar la vuelta, y un espacio principal que serviría como recámara, sala y oficina. El edificio era viejo pero limpio. El alquiler era razonable, y lo más importante, estaba disponible de inmediato. Lo quiero, le dije a don Fernando después del breve recorrido. ¿Cuándo puedo mudarme?, se sorprendió. Hoy mismo, si quieres. El inquilino anterior se fue hace 2 semanas y ya está limpio. Solo necesito el primer mes de renta, un depósito de seguridad y hacer una investigación. Llené la solicitud en el acto, proporcioné mi información y extendí un cheque por los depósitos requeridos. A las 10:30 de la mañana, había firmado un contrato de arrendamiento y recibido las llaves de mi nuevo hogar. Luisa y yo pasamos las siguientes horas mudando mis pertenencias al diminuto departamento. El espacio se llenó rápidamente, dejando claro que tendría que ser selectiva con lo que me quedaba. Hicimos un viaje rápido a un súper para comprar lo esencial, una cortina de baño, artículos de aseo y algunos utensilios de cocina básicos. A última hora de la tarde, el agotamiento me estaba venciendo. Luisa insistió en comprar pizza, y nos sentamos en el suelo de mi nuevo departamento, comiendo directamente de la caja. ¿Cómo lo llevas?, preguntó, la preocupación evidente en su voz. Todavía no estoy segura, admití. Todo pasó muy rápido. Ni siquiera tengo una cama. Puedes quedarte conmigo hasta que te asientes más, ofreció Luisa. Negué con la cabeza. No, necesito estar aquí. Necesito hacer que esto funcione desde el primer día. Al caer la noche, Luisa se fue a regañadientes, sacándome la promesa de que la llamaría si necesitaba algo. Sola en mi nuevo departamento, inflé un colchón de aire que había comprado apresuradamente y lo preparé con sábanas y mantas de casa. El espacio era resonante y desconocido, los ruidos de la calle extraños después de años de silencio suburbano. Enchufé mi teléfono para cargarlo y vi múltiples llamadas perdidas y mensajes de papá, Sofía e incluso Rodrigo.
No estaba lista para lidiar con ninguno de ellos. En su lugar, apagué mi teléfono, me acurruqué en el colchón de aire y finalmente me permití llorar hasta que, finalmente, el agotamiento me sumió en un sueño sin sueños. Los insistentes golpes me sacaron de un sueño profundo. Desorientada, me senté en el colchón de aire, momentáneamente confundida por el entorno desconocido. Los golpes continuaron, cada vez más fuertes. Revisé mi teléfono, 8:12 de la mañana. ¿Quién podría estar en mi puerta? Cuando miré por la mirilla, se me cayó el alma a los pies. Papá estaba en el pasillo, con la cara roja y claramente agitado. Consideré fingir que no estaba en casa, pero obviamente había visto cambiar la luz bajo la puerta cuando me acerqué. Tomando una respiración profunda, abrí la puerta pero me mantuve firme en el umbral, bloqueando la entrada a mi nuevo espacio. ¿Qué haces aquí?, pregunté. ¿Cómo me encontraste? La compañera de piso de Luisa me lo dijo acusadoramente, como si mi amiga hubiera cometido traición. Te he estado llamando toda la noche. ¿Por qué demonios cortaste el internet y el Netflix y transferiste mi celular a una cuenta separada? Su indignación estaba tan fuera de lugar que casi me reí. Esas eran mis cuentas, expliqué con calma. Yo las pagaba. Cuando me mudé, me las llevé conmigo o las transferí a tu nombre. Tendrás que configurar la información de pago. No puedes simplemente cortar los servicios de la casa sin avisar. Gritó, haciendo que un vecino se asomara por su puerta con curiosidad. Por favor, baja la voz, dije. No corté los servicios. Me eliminé de la responsabilidad financiera sobre ellos. Hay una diferencia. Se pasó una mano por el pelo revuelto. El internet no funciona. El Netflix no funciona. Tuve que llamar a la compañía telefónica esta mañana porque dijeron que mi servicio sería desconectado si no configuraba el pago. Siento las molestias, dije, sin sentirlo particularmente. Pero seguramente puedes encargarte de configurar las cuentas a tu nombre. Eres contador, después de todo. Esto es ridículo, farfulló. Te estás comportando como una niña. No, papá, repliqué. Me estoy comportando como una adulta que se respeta lo suficiente como para no quedarse donde no es querida. Algo en mi tono debió finalmente penetrar su ira. Dio un paso atrás, mirándome de verdad a mí y al departamento visible detrás de mí por primera vez. Este lugar es diminuto, dijo. Es lo que puedo permitirme, respondí simplemente. Un momento de incómodo silencio se extendió entre nosotros. Por primera vez, vi incertidumbre en sus ojos. No pretendía que te fueras así, dijo finalmente, con la voz más baja. Solo quería que te tomaras en serio lo de encontrar un trabajo de verdad. Llevo 6 meses tomándomelo en serio, papá. Simplemente nunca lo viste. Se movió incómodo. ¿Así que has estado pagando el internet todo este tiempo? ¿Y los servicios de streaming? ¿Y el plan de teléfono desde septiembre? ¿Y la mitad de la luz? Lo confirmé. ¿Por qué no dijiste nada?, preguntó. Lo hice, varias veces. No estabas escuchando. Otro vecino salió de su departamento, lanzándonos una mirada curiosa mientras se dirigía a las escaleras. Papá pareció darse cuenta de repente de que estábamos teniendo esta conversación en un pasillo público. ¿Puedo pasar?, preguntó. Dudé, luego me hice a un lado. El departamento era tan pequeño que lo abarcó todo de un vistazo, el colchón de aire en el suelo, cajas aún sin desempacar, mi equipo de diseño instalado en una mesa plegable que servía de escritorio. ¿Dormiste aquí anoche? ¿En eso?, preguntó, señalando el colchón de aire. Sí. Volvió a mirar a su alrededor, con una expresión ilegible. No puedes vivir así, Fran. Enderecé los hombros. Mírame. Antes de que pudiera responder, sonó mi teléfono. Era Sofía. Respondí, poniéndolo en altavoz. ¿Fran? Oh, gracias a Dios. Papá dijo que te habías mudado. ¿Qué pasó?, preguntó rápidamente. Papá me llamó sanguijuela en la cena de Navidad y me dijo que me fuera, respondí, mirándolo directamente. Así que lo hice.
Papá levantó las manos con frustración. No quise decir inmediatamente. Sofía suspiró audiblemente. Papá, en serio, ¿en qué estabas pensando? Ha estado viviendo en mi casa durante 6 meses sin un trabajo de verdad, se defendió. Tuve que morderme la lengua para no volver a discutir sobre lo que constituía un trabajo de verdad. En cambio, dije, Sofía, estoy bien. Encontré un departamento y me mudé. Fin de la historia. ¿Dónde estás? Preguntó. Rodrigo y yo podemos ir a ayudarte a instalarte. Lo aprecio, pero necesito un poco de espacio ahora mismo, de todos. Te llamaré en unos días. Después de terminar la llamada con Sofía, me volví hacia papá. Creo que deberías irte. Parecía que quería discutir, pero en su lugar se movió hacia la puerta. Antes de irse, se dio la vuelta. La casa es un desastre sin ti. Ni siquiera sé dónde se guarda la aspiradora. Lo absurdo de su declaración después de todo lo que había pasado era demasiado. Quizás deberías contratar a una sanguijuela para que te la limpie, sugerí. Su rostro enrojeció de nuevo, pero antes de que pudiera responder, su teléfono sonó con un mensaje. Lo revisó y frunció el ceño. La compañía de luz dice que necesito abrir un nuevo contrato, dijo acusadoramente. Sí, así es. Les llamé ayer para quitar mi nombre de la cuenta. Sacudió la cabeza con incredulidad. ¿Realmente lo pensaste todo, no? Tuve toda la noche para planificar mientras dormías plácidamente después de arruinar la Navidad, señalé. No tuvo respuesta para eso. Con una última mirada a mi diminuto departamento, se fue, cerrando la puerta firmemente detrás de él. Me apoyé en la pared, con las emociones a flor de piel. Enfrentarme a papá había sido aterrador y estimulante a la vez. Quizás por primera vez en mi vida adulta, había establecido un límite y lo había mantenido a pesar de sus intentos de hacerme sentir culpable. Mi teléfono sonó de nuevo, un mensaje de Rodrigo, sorprendentemente. Oye, solo para saber cómo estás. Tu papá parece bastante sorprendido de que realmente te fueras. Por si sirve de algo, creo que hiciste lo correcto. Avísame si necesitas algo. El apoyo de mi cuñado fue inesperado pero bienvenido. Le envié un rápido gracias y me dediqué a la tarea de hacer habitable mi nuevo espacio. A lo largo del día, los mensajes y las llamadas continuaron. Sofía alternaba entre la preocupación por mí y la frustración con papá. Claramente se sentía atrapada en el medio, tratando de mediar en una situación que tenía años de emociones complicadas detrás. Papá llamó 3 veces más. Dejé que las 2 primeras fueran al buzón de voz, donde dejó mensajes cada vez más agitados sobre la inconveniencia de abrir nuevas cuentas y el estado de la casa sin mí. Ojalá me hubieras avisado, se quejó en el segundo mensaje. La cocina sigue siendo un desastre desde la cena de Navidad. Cuando llamó por tercera vez, respondí. ¿Qué necesitas, papá? La casa es un desastre, repitió. ¿Cuándo vas a volver para limpiar? No voy a volver, dije simplemente. Ya no es mi responsabilidad. No puedes dejarlo todo así, insistió. De hecho, si puedo, y lo hice. Dejaste muy claro que mis contribuciones al hogar eran insuficientes. Así que ahora te toca experimentar la vida sin esas contribuciones. Se quedó en silencio un momento. Esto es infantil, dijo finalmente. No, papá. Estos son las consecuencias. Colgué y volví a apagar el teléfono, necesitando espacio de la comunicación constante. Al anochecer, había organizado mi pequeño departamento en algo que se acercaba a lo confortable. El colchón de aire tendría que ser reemplazado por una cama de verdad pronto, pero por ahora, serviría. Mi equipo de diseño estaba instalado y funcional, permitiéndome continuar con mi trabajo como independiente sin interrupciones. Un viaje a un bazar cercano me había proporcionado algunos muebles básicos, un sillón de segunda mano, una pequeña mesa de comedor con 2 sillas y una lámpara de pie que arrojaba un cálido resplandor sobre el espacio. Mientras estaba sentada en mi sillón recién adquirido comiendo comida para llevar, me di cuenta de que, a pesar del caos y la agitación emocional de las últimas 24 horas, me sentía más ligera de lo que me había sentido en meses. La presión constante de cumplir con los estándares imposibles de papá había desaparecido.
En este pequeño departamento, no respondía ante nadie más que ante mí misma. La culpa todavía estaba allí, al acecho bajo la superficie. Años de condicionamiento para ser la pacificadora, para suavizar los conflictos familiares, hacían difícil mantenerme firme en mi decisión. Pero con cada hora que pasaba en mi nuevo espacio, mi resolución se fortalecía. Esto no era un berrinche o una reacción exagerada. Esto era el comienzo de algo nuevo, una vida construida sobre el respeto propio en lugar de la búsqueda interminable de aprobación. El primer mes en mi nuevo departamento pasó en un torbellino de actividad. Enero trajo no solo un nuevo año, sino una realidad completamente nueva. Los primeros días fueron los más difíciles, adaptarme al pequeño espacio, a los ruidos desconocidos de la vida en un departamento y a las secuelas emocionales de la confrontación navideña. Pero los humanos somos criaturas notablemente adaptables, y pronto establecí nuevas rutinas. Con mi equipo de diseño correctamente instalado, me lancé al trabajo independiente con un enfoque renovado. Ya no distraída por las tareas domésticas para papá o la constante sensación de no cumplir con sus expectativas, descubrí que mi productividad aumentaba drásticamente. Me puse en contacto con clientes anteriores, ofreciendo tarifas especiales para proyectos de enero, y actualicé mi sitio web de portafolio con trabajos recientes. La estrategia dio sus frutos. A mediados de enero, había conseguido 3 nuevos clientes y ampliado proyectos con 2 existentes. Mis ingresos seguían siendo inferiores a los que había ganado en la empresa de tecnología, pero eran lo suficientemente consistentes como para cubrir el alquiler y los gastos básicos. Cada factura pagada se sentía como una pequeña victoria, una prueba que contradecía el desprecio de papá hacia mi trabajo como no un trabajo de verdad. Mi departamento se transformó gradualmente de un refugio apresurado a un verdadero hogar. Reemplacé el colchón de aire por una cama y una base adecuadas encontradas en un grupo de no compres nada del vecindario. Una artista local estaba renovando su estudio y me dio su viejo respirador, una mejora significativa con respecto a la mesa plegable que había estado usando. Cada adición hacía el espacio más funcional y personal. Un beneficio inesperado de la vida en departamento fue la comunidad que descubrí. Mi vecina de enfrente, Ángela, era una profesora de arte jubilada de unos 70 años que se interesó de inmediato en mi trabajo de diseño. Empezó a invitarme a tomar el té, ofreciéndome tanto consejos profesionales de sus años en el campo creativo como sugerencias prácticas para maximizar mi pequeño espacio vital. ¿Has considerado una cama abatible?, me preguntó una noche mientras estábamos sentadas en su departamento mucho más elegante. Te daría más espacio en el suelo durante el día para tu trabajo. A través de Ángela, conocí a otros residentes del edificio, un grupo diverso que iba desde estudiantes hasta jubilados. Había algo liberador en estas nuevas relaciones. Estas personas no sabían nada de mi drama familiar, mi historial laboral o la opinión de mi padre sobre mis elecciones. Me aceptaron tal como era, juzgándome solo por mis acciones y mi carácter presentes. Mi comunicación con la familia siguió siendo complicada. Sofía continuó enviando mensajes de texto regularmente, sus mensajes una mezcla de apoyo y una suave presión para reconciliarme con papá. Entiendo por qué te fuiste, pero te echa de menos, escribió 3 semanas después de Navidad. Simplemente no sabe cómo decirlo. Mantuve límites educados pero firmes, compartiendo pequeños detalles sobre mi nueva vida pero negándome a discutir el regreso a casa de papá o fingir que las palabras hirientes nunca se habían dicho. La verdad era que necesitaba esta ruptura limpia para descubrir quién podía ser sin el peso de su desaprobación presionándome constantemente. El enfoque de papá variaba de semana en semana. A veces llamaba con críticas apenas veladas disfrazadas de preocupación: ¿estás comiendo bien en esa cocinita? Otras veces, pedía ayuda con asuntos domésticos que nunca se había molestado en aprender mientras yo vivía allí, donde guardabas los filtros del horno. Ocasionalmente, hacía intentos torpes de conexión, mencionando un programa de televisión que solíamos ver juntos o preguntando sobre mi búsqueda de empleo, sin reconocer aún mi trabajo independiente como un empleo legítimo. El gran avance en mi vida profesional llegó inesperadamente a principios de febrero. Una pequeña agencia de marketing que me había contratado para proyectos ocasionales me contactó con una oportunidad más grande. Tenían un cliente, una cadena regional de tiendas de alimentos especializados, que necesitaba un rediseño completo de su marca, desde el logo hasta el empaque y el sitio web. El presupuesto era sustancial y querían que yo liderara los aspectos de diseño del proyecto.
Cuando la dueña de la agencia llamó para discutir los detalles, mencionó que recientemente habían recibido una oferta para llevar el proyecto internamente con un diseñador de tiempo completo. Pero preferiríamos trabajar contigo, explicó. Tu comprensión de la marca y tu estética son exactamente lo que este cliente necesita. Por un momento, me sentí tentada por la estabilidad que ofrecería un puesto de tiempo completo. Ciertamente silenciaría las críticas de papá, pero me di cuenta de que estaba disfrutando de la variedad y la independencia del trabajo por cuenta propia más de lo que había anticipado. Aprecio la oferta, le dije. Pero creo que puedo serviros mejor como contratista independiente. Me da la flexibilidad para centrarme completamente en vuestro proyecto sin que otras responsabilidades de la empresa me distraigan. Ella estuvo de acuerdo, y estructuramos un contrato de 3 meses que me proporcionaría ingresos estables mientras me permitía mantener a mis otros clientes. Cuando colgué el teléfono, sentí una oleada de confianza. Esta fue una victoria profesional significativa, endulzada por el hecho de que validaba el mismo camino que papá había desestimado como no una carrera de verdad. A medida que febrero se convertía en marzo, mi nueva vida adquirió un ritmo cómodo. Las mañanas eran para llamadas y correos electrónicos de clientes, las tardes para trabajo de diseño concentrado, y las noches para proyectos personales o para socializar con mis nuevos amigos del edificio. Me uní a una noche de cine semanal en la sala comunitaria del primer piso y comencé a asistir a una clase de yoga en el centro comunitario a 3 cuadras de distancia. A finales de marzo, Luisa organizó una pequeña fiesta de inauguración para mí, reuniendo a mis viejos amigos y nuevos vecinos. Mientras miraba a mi alrededor en mi pequeño departamento lleno de gente que me apoyaba y respetaba, me di cuenta de cuánto había ganado al dejar el ambiente tóxico de la casa de papá. Sí, el espacio era más pequeño y mi presupuesto más ajustado, pero había recuperado algo esencial, mi sentido de autoestima. La fiesta estaba en pleno apogeo cuando hubo un golpe inesperado en la puerta. Cuando la abrí, papá estaba en el pasillo, luciendo incómodo y fuera de lugar. Sostenía una pequeña bolsa de regalo y se movía nerviosamente de un pie a otro. ¿Puedo pasar?, preguntó. El murmullo en el departamento había disminuido al notar la gente quien estaba en la puerta. Dudé, luego me hice a un lado para dejarlo entrar. Papá miró a la concurrencia, asintiendo torpemente a Luisa, quien le dedicó una recepción decididamente fría. No sabía que tenías una fiesta, dijo. Puedo volver en otro momento. Una parte de mí quería que se fuera, que no invadiera esta celebración de mi independencia, pero otra parte reconoció que su venida aquí representaba un esfuerzo por su parte. Puedes quedarte un rato, ofrecí. Hay comida y bebida en la zona de la cocina. Me entregó la bolsa de regalo. Solo algo para tu nuevo lugar, dijo. Dentro había una pequeña foto enmarcada de mamá y yo en unas vacaciones en la playa cuando yo tenía unos 10 años. Era una de mis fotos favoritas, una que no me había llevado al irme porque siempre había estado en la repisa de la chimenea de la sala. El gesto fue pequeño pero significativo, papá dándome permiso para llevarme un trozo de nuestro pasado compartido a mi nuevo futuro. Gracias, dije sinceramente. No hablamos mucho durante su breve visita. Mantuvo una conversación forzada con algunos de mis invitados, comió un pequeño plato de comida y se fue en menos de una hora, pero algo había cambiado. Había hecho el esfuerzo de venir a mi espacio, de ver la vida que estaba construyendo sin él, y no la había criticado de inmediato. Después de que se fue, Luisa me llevó a un lado. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí, sorprendida de descubrir que era verdad. Sí, estoy bien. Lo está intentando, a su manera. No dejes que te vuelva a arrastrar, advirtió. No lo haré, le aseguré. Pero quizás podamos construir algo nuevo, algo con mejores límites. Al terminar marzo, me di cuenta de que habían pasado 3 meses desde esa desastrosa cena de Navidad. En ese corto tiempo, había creado un nuevo hogar, fortalecido mi negocio, construido nuevas amistades y comenzado el proceso de redefinir mi relación con mi familia en mis propios términos. Todavía quedaba sanación por hacer, conversaciones difíciles por tener. Pero por primera vez en años, estaba avanzando en lugar de simplemente tratar de mantenerme a flote. 6 meses después de esa cena de Navidad que cambió mi vida, la luz del sol de verano entraba a raudales por las ventanas de mi departamento. El espacio había evolucionado significativamente desde aquellos primeros días caóticos.
Había pintado las paredes de un suave verde salvia, colgado obras de arte, incluyendo algunos de mis propios diseños, y dispuesto los muebles para maximizar el pequeño espacio. Lo que una vez se sintió temporal, ahora se sentía innegablemente como un hogar. Mi negocio independiente había florecido más allá de mis expectativas. El proyecto de rediseño de marca de la tienda de alimentos había tenido tanto éxito que la agencia de marketing me había contratado para 3 clientes importantes adicionales. Había contratado a un asistente virtual para ayudar a gestionar las tareas administrativas y estaba considerando alquilar un pequeño espacio de oficina en un espacio de cotrabajo cercano para separar mi vida laboral de la personal. La estabilidad financiera que había alcanzado habría silenciado las críticas de papá sobre que el trabajo independiente no era una carrera de verdad si todavía me importara su aprobación. Pero ese fue quizás el cambio más significativo de todos, ya no medía mi valía a través de sus ojos. El camino hacia este lugar de paz interior no había sido sencillo. En los meses siguientes a mi abrupta partida, había experimentado oleadas de duda, culpa e ira. Hubo noches en las que cuestioné mi decisión, preguntándome si había reaccionado de forma exagerada a un comentario hecho en el calor del momento. Hubo días en los que extrañé la familiaridad de la casa de mi infancia, a pesar de la tensión emocional que la había impregnado. Lo que más me ayudó fue la terapia. 2 meses después de mudarme, encontré una terapeuta especializada en dinámicas familiares que me ayudó a entender los patrones que habían definido mi relación con papá durante años. Exploramos el impacto de la muerte de mamá, la forma en que el duelo había calcificado la rigidez natural de papá, y mi propio papel en el mantenimiento de dinámicas poco saludables al buscar constantemente una aprobación que nunca iba a recibir. Aprendí sobre la negligencia emocional, cómo los padres pueden proveer físicamente mientras retienen el apoyo emocional que los hijos necesitan. Llegué a entender que el trato de papá hacia mí reflejaba sus propias limitaciones, no mi valía. Lo más importante, aprendí que aunque no podía cambiarlo a él, podía cambiar cómo respondía yo a él. Los libros que mi terapeuta recomendó se convirtieron en mis guías: Hijos adultos de padres emocionalmente inmaduros, Límites y El cuerpo lleva la cuenta. Cada uno ofrecía perspectivas que me ayudaron a procesar décadas de dolor acumulado y a establecer patrones más saludables para el futuro. También encontré un apoyo inesperado en un grupo de encuentro mensual para hijos adultos que se recuperan de relaciones difíciles con sus padres. Escuchar a otros compartir historias con elementos tan similares a los míos me ayudó a sentirme menos sola, menos defectuosa. En ese espacio seguro, pude reconocer tanto el amor que todavía sentía por mi padre como el daño que me había causado sin sentirme desleal o desagradecida. Mi relación con papá evolucionó lentamente durante esos 6 meses. Habíamos progresado de tensas llamadas telefónicas a reuniones ocasionales para tomar un café en un lugar neutral. Nunca se disculpó directamente por llamarme sanguijuela o por los años de trato despectivo. Esa no era su manera. Pero hubo pequeños reconocimientos, preguntas sobre mi trabajo que mostraban un interés genuino en lugar de escepticismo, un comentario sobre cómo la casa nunca se había mantenido limpia después de que me fui, una admisión reacia de que quizás el mercado laboral se había cambiado desde su época. Sofía fue fundamental para facilitar esta cautelosa reconexión. Una vez que entendió que no estaba simplemente teniendo un berrinche, sino haciendo una ruptura necesaria para mi bienestar, se volvió comprensiva mientras mantenía su relación con papá. Ella y Rodrigo visitaban mi departamento regularmente, trayendo su calidez y, a menudo, comida de mis restaurantes favoritos. A finales de junio, Sofía me invitó a su cena de cumpleaños. Sería la primera vez que vería a papá en un entorno social desde Navidad. Acepté con cierta aprensión, estableciendo límites claros con Sofía de antemano. Si critica mi carrera o mi situación de vida, me voy, le dije. No voy a someterme a eso de nuevo. Me aseguró que había hablado extensamente con papá y que él entendía los términos del acuerdo. La cena fue en un buen restaurante en el centro histórico, un territorio neutral que ayudó a mantener la interacción civilizada. Papá se mostró reservado pero no hostil. Hizo preguntas apropiadas sobre mi trabajo y pareció genuinamente impresionado cuando describí el alcance de mis proyectos actuales. ¿Has considerado contratar empleados?, preguntó después de que le explicara mi creciente lista de clientes. Podrías convertir esto en un negocio en toda regla. Viniendo de él, esto fue un progreso significativo, un reconocimiento de que mi trabajo independiente tenía potencial más allá de una medida provisional.
Le expliqué mi idea de posiblemente contratar subcontratistas para proyectos específicos en lugar de empleados. Inteligente asintió. Menos gastos generales de esa manera. Fue un momento pequeño pero significativo, un intercambio profesional entre adultos en lugar de un padre criticando las elecciones de una hija. A medida que avanzaba el verano, me encontré reflexionando sobre todo lo que había cambiado en medio año. Las transformaciones externas eran obvias: nuevo hogar, negocio próspero, círculo social ampliado. Pero el cambio interno fue mucho más profundo. Había dejado de buscar la validación de alguien que era constitucionalmente incapaz de proporcionarla, en cambio, había aprendido a confiar en mi propio juicio y valores. Esto no significaba una curación completa o relaciones perfectas. Papá y yo probablemente nunca tendríamos la conexión cálida y emocionalmente abierta que a veces envidiaba en mis amigos y sus padres. Nuestras interacciones probablemente siempre requerirían una navegación cuidadosa de temas sensibles y respeto por los límites, pero podíamos tener una relación basada en el respeto mutuo en lugar de la dependencia y la decepción. En agosto, alcancé un hito importante: di un enganche para un pequeño condominio. Después de meses de ahorro cuidadoso y una cartera de clientes consistentes, califiqué para un crédito hipotecario de una unidad de una recámara en un edificio de almacenes reconvertido. El espacio necesitaba renovación, pero tenía carácter, grandes ventanales perfectos para la luz natural, y lo más importante, sería mío. Cuando firmé los papeles finales, sentí una sensación de logro que no necesitaba validación externa. Había reconstruido mi vida desde cero después de esa devastadora cena de Navidad, creando algo más fuerte y auténtico que lo que había dejado atrás. El fin de semana después de cerrar la compra del condominio, invité a familiares y amigos a una pequeña reunión para ver el espacio antes de que comenzaran las renovaciones. Luisa y su novio trajeron champán. Ángela, de mi edificio de apartamentos, trajo una planta de interior que había propagado. Sofía y Rodrigo llegaron con una tarjeta de regalo para una tienda de mejoras para el hogar. Para mi sorpresa, papá también vino, llevando una caja de herramientas. Pensé que podrías necesitar ayuda con las renovaciones, dijo bruscamente. Esa cocina va a necesitar trabajo. Era su versión de una rama de olivo, ofreciendo asistencia práctica en lugar de apoyo emocional. Hace un año, me habría decepcionado la limitación. Ahora, podía aceptarlo por lo que era, lo mejor que podía ofrecer. Mientras le mostraba el espacio, señalando mis planes para cada área, escuchó atentamente. Cuando llegamos a la sala principal con sus grandes ventanas y techos altos, se detuvo. «¿Lo has hecho bien?», Fran dijo en voz baja. «Esta es una buena inversión». Las palabras fueron simples, pero viniendo de él, fueron significativas. No un elogio efusivo, no una disculpa por el pasado, sino un reconocimiento de mi capacidad, algo que había buscado durante años. «Gracias», respondí simplemente. Más tarde, mientras mis invitados se mezclaban y celebraban este nuevo comienzo, me encontré de pie junto a las ventanas, mirando el horizonte de la ciudad. Mi mente volvió a esa cena de Navidad, a la devastación que había sentido al oír a mi padre llamarme sanguijuela, al empaque y la planificación frenéticos durante la noche, al miedo e incertidumbre de aquellos primeros días por mi cuenta. Ese momento doloroso se había convertido en un catalizador para la transformación. Al llamarme con un nombre que hería mis inseguridades más profundas, papá me había forzado inadvertidamente a demostrarle a ambos que era capaz de valerme por mí misma. Lo mismo que pretendía herirme, finalmente me había liberado. La profunda lección que saqué de esta experiencia fue que a veces la familia que te hiere te enseña a construir la familia que mereces. El rechazo de papá me había empujado a crear una vida alineada con mis propios valores en lugar de sus expectativas. Los amigos que me habían apoyado en esta transición, los vecinos que me habían acogido en su comunidad, los clientes que valoraban mi trabajo. Estas personas formaron una familia elegida basada en el respeto mutuo y el cuidado genuino. Esto no borraba la necesidad de sanar ni el duelo de tener un padre que no podía proporcionar el apoyo emocional que necesitaba, pero ofrecía un camino hacia adelante que no dependía de cambiar a alguien que no podía o no quería cambiar. A medida que se acercaba mi primer año de independencia, me di cuenta de que el mayor regalo de este difícil viaje fue el descubrimiento de mi propia resiliencia. Había sobrevivido al peor día: ser rechazada por un padre frente a otros, y no solo había sobrevivido, sino que había prosperado.
Ese conocimiento se convirtió en una base sobre la que podía construir una fuente de fortaleza para cualquier desafío que se presentara. Había aprendido que el enredo no es amor, que la crítica no es guía y que la independencia no es abandono. Lo más importante, había aprendido que a veces alejarse no es rendirse, sino avanzar. Esa cena de Navidad, con sus crueles palabras y humillación pública, se había sentido como un final. En realidad, fue un comienzo, el primer paso doloroso hacia una vida construida sobre el respeto propio en lugar de la búsqueda interminable de una aprobación que nunca recibiría. ¿Alguna vez has tenido que alejarte de alguien a quien amabas por tu propio bienestar? ¿Cómo encontraste la fuerza para tomar esa difícil decisión? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Si esto resonó contigo, por favor, dale a me gusta y suscríbete para escuchar más historias de resiliencia y sanación. Recuerda que a veces las decisiones más difíciles conducen a los comienzos más hermosos. Gracias por escuchar mi viaje, y que encuentres el coraje para crear la vida que mereces, rodeado de personas que realmente ven tu valor.